Jürgen Habermas es uno de los filósofos vivos más conocidos e influyentes. Es el principal representante de la segunda generación de la Escuela de Frankfurt y su vida se caracteriza por mostrarse crítico con la sociedad, profundizado en el capitalismo avanzado. Su pensamiento acerca de cómo el lenguaje es una herramienta fundamental en la construcción y mantenimiento de la sociedad, especialmente potenciada por la idea de la opinión pública, es de las más relevantes en el campo de la filosofía del lenguaje. A continuación, veremos un breve resumen de su biografía atendiendo aspectos generales de su vida. Jürgen Habermas nació en Düsseldorf, Alemania, el 18 de junio de 1929 en el seno de una familia protestante. Su abuelo fue el director del seminario de Gummersbach, el pueblo en el que vivía la familia. Su padre, Ernst Habermas, fue director ejecutivo de la Cámara de Industria y Comercio de Colonia y, de acuerdo con el propio Jürgen, era simpatizante nazi. Seguiría residiendo en Gummersbach hasta graduarse en el liceo alemán. Su infancia fue dura, dado que desde el nacimiento tuvo que lidiar con tener el paladar hendido, que le hizo difícil hablar, motivo por el cual los otros niños siempre mostraban rechazo. Si bien recibió en 2 ocasiones cirugía correctiva, este defecto le marcaría, haciéndole reflexionar sobre la importancia de la comunicación ya desde bien pequeño. Además de esto, en su infancia y adolescencia sería testigo de los cambios sociales en Alemania, tiempos en los que el partido nazi tomaría el control de la sociedad. Pero los momentos duros pasaron, y tras la Segunda Guerra Mundial, Habermas pudo estudiar en las universidades de Göttingen, Zúrich y Bonn, en las que aprendería sobre historia, psicología, literatura alemana, economía y filosofía, obteniendo el doctorado en esta última disciplina en 1954. Posterior a esto, presentaría su disertación El absoluto y la historia de las discrepancias en el pensamiento de Schelling. En el año de 1953 publicó su primer artículo, una crítica a la obra de Heidegger, Introducción a la Metafísica, que tituló Pensar con Heidegger contra Heidegger, siendo especialmente duro con la postura de Heidegger sobre el nacionalismo. Durante los años siguientes, publicaría también otros artículos de prensa. En 1955 fue invitado por Theodor Adorno para formar parte del reinaugurado Instituto para la Investigación Social en Frankfurt. Ahí estaría en contacto con la investigación social empírica, reorientando sus estudios hacia una teoría crítica de la sociedad y codeándose con la Escuela de Frankfurt. Desde entonces hasta el año de 1959 fue ayudante de Adorno y, con el paso del tiempo, se convertiría en el principal representante de la segunda generación de la Escuela de Frankfurt y convirtiéndose en una destacada figura de la teoría crítica, corriente filosófica defendida por esta escuela. Esta corriente fascinaría a las juventudes de los movimientos estudiantiles de los años 70. Entre 1964 y 1971 ejerció como catedrático en la Universidad de Frankfurt y sería en ese periodo, concretamente en 1968, que conseguiría un gran interés y proyección internacional gracias a la publicación de su libro Conocimiento e Interés. Después de su cátedra en Frankfurt, ejerció como profesor de filosofía en Heidelberg. Entre los años de 1971 y 1980 fue director del Instituto Max Planck en Starnberg. En 1983 consiguió la cátedra de Filosofía y Sociología en la Universidad de Goethe de Frankfurt, universidad en la que permanecería hasta su jubilación en 1994 y pasando a tener reconocimiento como profesor emérito. Al día de hoy sigue muy activo como docente, dado que tiene una titulación otorgada por la Northwestern University de Evanston y la Theodore Hughes Professor de New School en Nueva York. También se le conceden numerosas entrevistas y, aún sobrepasando los 90 años, no deja de intervenir sobre numerosos aspectos de la filosofía del siglo XXI. Para entender el concepto de derecho en el filósofo y sociólogo alemán Habermas, necesitamos ahondar un poco en el marco categorial en el cual se sostiene. Es obvio que el germano no es jurista, pero ha escrito una de las obras fundamentales sobre el derecho en el siglo XX. Su libro llamado Facticidad y Validez es una muestra objetiva de tal cuestión. En él se habla del vínculo entre el ser, que es la facticidad, y el deber ser, que implica la validez. La facticidad se refiere a un procedimiento que identifique la complejidad de la interacción social, al estado de cosas, a lo concreto, a la praxis, es decir, a los tribunales, al dispositivo legislativo y al sistema económico y social. En cambio, la validez tiene que ver con el entendimiento de los participantes en la problemática abordada. Constantemente está enlazada con la eficacia.
En el artículo se menciona a Hans Kelsen y este explicaba que la eficacia de un orden jurídico a nivel global es implicación necesaria de la validez de tal ordenamiento, de tal forma que el derecho positivo, ubicado a nivel total, no es eficaz, o sea, es juridicidad que no es válida, ya que no está enlazado con un sistema jurídico. La propuesta de Habermas es, de una manera u otra, estimativa y argumentativa, y se conduce hacia los portadores de una cultura jurídica concreta y específica que se propone ir más allá del ideal normativista de edificar una teoría general y descriptiva de validez universal. Recordemos que la validez es normativa. Para Habermas, el conflicto entre facticidad y validez se traslada a los presupuestos comunicativos orientados a la comprensión discursiva. La sociedad contemporánea es complicada y diversa y se encuentra integrada por sujetos libres e iguales a nivel forma. Entonces, pues digamos que ocultando una desigualdad económica y política desde una perspectiva real y su camino de articulación es para Habermas la teoría de la acción comunicativa. La democracia deliberativa es un término utilizado para referirse a un sistema político que pretende equilibrar la democracia representativa con un proceso de toma de decisiones regido por los principios de imparcialidad y racionalidad. Refiere que es un proceso de discusión pública en la que los participantes afectados por las decisiones tomadas colectivamente están informados y conscientemente buscan un bienestar colectivo. Esta busca complementar la noción de democracia representativa y está basada en el principio de la deliberación que implica la argumentación y discusión pública de las diversas propuestas. En un diálogo deliberativo debe registrarse no solo los puntos de consenso, sino también los puntos de desacuerdo. Lo que sucede es que Habermas ubica el derecho como aquel aparato orientado a administrar democráticamente a la sociedad. Para ello construye un paradigma de derecho, en tanto eje de la organización de la sociedad. Eso implica una apuesta por el capitalismo y un desdén hacia una postura crítica. Sin duda alguna ha sido partidario de la socialdemocracia y del liberalismo. Como podemos ver, Habermas ha logrado configurarse como uno de los sociólogos y filósofos de mayor envergadura de nuestro tiempo. Está sumamente interesado en diseñar un nuevo concepto de derecho basado en la autocomprensión normativa, el consenso de las reglas, la integración a la manera positivista de los ciudadanos y la defensa de un concepto sistemático del Estado. Su univocidad radica en la lejanía de la dialéctica, el desdén de la analogía y la ausencia de un compromiso específicamente hermenéutico vinculado con la interpretación. Su parte equívoca se encuentra en su relativismo weberiano, observable en su idea de sociedad, de actor y de interacción. Para él, lo importante es una pluralidad de ciudadanos interactuando entre una situación y otra a nivel de razón comunicacional, donde es importante el consenso y la legitimidad. De esta manera, entendemos su gran importancia, no solo en el pensamiento sociólogo y filosófico, sino en el marco del derecho.